Hola, bienvenidos, bienvenides a esta séptima clase de culturas digitales, donde vamos a trabajar como cierre este segundo módulo con un texto base, ¿sí? Que es una selección de capítulos de este librito del Enjambre. Yo siempre dudo si ustedes lo ven al derecho o al revés, pero bueno, igual lo tienen digital. Quienes quieran tenerlo completo nos lo piden y se lo mandamos. Solamente les compartimos los capítulos seleccionados. Y vamos a estar cruzándolo con dos materiales de referencia, quizás con algunos más, pero con dos específicamente, que son el capítulo de Todo es Fake, que habla sobre Byung-Chul Han, y la película El Círculo, que la dimos como opcional, una película en la que están Emma Watson y se me fue, Tom Hanks, como protagonistas, y un par más, pero bueno, ellos ahí como caras más visibles de la peli, porque vamos a seguir pensando en esta dimensión de el poder, la tecnología y nosotros individuos viviendo allí dentro. Bien, la primera cuestión que quiero marcar en este video clase es la siguiente. Byung-Chul Han tiene lo que nosotros reconocemos como una mirada súper apocalíptica y muy crítica sobre nuestra vida en Internet y sobre cómo nos relacionamos con los dispositivos, tecnologías y empresas que están detrás de ese universo, ¿no? En las clases anteriores veían con los videos que subieron Sofi y Nati, veíamos dos cuestiones clave. La primera está planteada en el video de Nati en la clase 5, y que refiere a pensar que las tecnologías, ¿no? Como la idea de tecnología no es una idea aislada y abierta, sino que se ve en permanente interrelación con nuestra existencia social, ¿no? La idea de tecnologías como instituciones sociales ligada a pensar que no hay desarrollo tecnológico sin una sociedad que esté produciendo ese desarrollo y que a la vez ese avance, ese crecimiento, esa nueva tecnología también transforma a la sociedad que la ha creado, ¿no? Como ese proceso circular que va dándose. Y por otra parte, la idea que trajo Sofi de que en Internet hay dueños, ¿sí? Estamos rodeados y habitando universos que son productos de empresas, ¿sí? Que nada es gratis y nada es ocasional o casual en el universo Internet. Byung-Chul Han, ¿sí? Viene a proponernos una mirada absolutamente crítica de eso, pensando qué estamos haciendo nosotros que vivimos ahí, ¿no? Que nos despertamos y miramos el teléfono y compartimos un tweet y nos sacamos una selfie, se la mandamos a nuestros amigos y luego leemos las noticias online y luego participamos en un hashtag, miramos videos, los subimos, los producimos, chateamos por sistemas de mensajería que le pertenecen a alguien y que también obtiene de ahí su información, habilitamos nuestros micrófonos, nuestras cámaras, nuestro archivo sin cesar. ¿Qué pasa con todo eso? A Byung-Chul Han le explota la cabeza, como nos explota a muchos, le explota la cabeza y escribe desde esa perspectiva libros como este, muchos otros. Es un autor súper prolífero, van a encontrarse con él en ediciones muy bonitas y muy pequeñas, ¿sí? Escribe con alguna ligereza, para mí personalmente súper agradable de leer, quizás para otras personas no, pero digo, es muy popular en este momento, es como uno de los autores del momento y está ahí diciendo, alerta, alerta que esto no es nada fácil. Así que vamos a tratar de mezclar algunas de las cosas que vamos a encontrar en este librito con algunas ideas que ya vieron con Nati y con Sofía en las clases anteriores y con otros materiales de referencia que quizás nos ayudan sobre todo la película El Círculo, que quizás nos ayudan a traer esos conceptos más abstractos, traerlos a hechos cotidianos de nuestra vida. Bueno, el primer eje sobre el que quisiera que charlemos tiene que ver con la idea de nosotros como individuos, la idea de intimidad, del espacio público y del aislamiento, ¿sí? Que nunca más oportuno este tema para este contexto. Byung-Chul Han arranca su libro con un prólogo de un párrafo, es como asombroso, es como un prólogo de un párrafo rarísimo, pero arranca con un párrafo en el que básicamente lo que dice es, este proceso no es nuevo. ¿Sí? En nuestra relación con los medios siempre nos encontramos con transformaciones y consecuencias en las que nuestra vida cotidiana se ve atravesada no solamente por los medios, sino por quienes están detrás de los medios, y detrás de los medios están las empresas, está el poder, hay gente que está en un gente, ¿no? Qué abstracto, pero hay unes que están en un escalafón necesariamente superior al que estamos las personas
de a pie, ¿no? No porque sean superiores, sino porque son los dueños. Y nosotros accedemos a darles algo, ¿sí? A cambio de su servicio, ¿sí? Su servicio es Facebook. Bueno, nosotros accedemos a un montón de entregas, ¿sí? Para que Mark Zuckerberg nos dé un rato en su plataforma y él se lleve un montón de nosotros, ¿no? En eso, a Byung-Chul Han, es re difícil decirlo sin tener que pensarlo. A Byung-Chul Han le pasa que, bueno, nada, entra como en una hecatombe mental. Pues, ¿qué sucede? Él lo que dice es que, de alguna manera, nosotros como personas, tradicionalmente distinguíamos el espacio público del espacio privado, ¿no? Lo distinguimos habitualmente el espacio público del espacio privado como aquel en el que hacemos nuestras cuestiones personales, el espacio público donde nos manifestamos, donde interactuamos con otros, donde reconocemos una otra edad posible. Y de alguna manera, en este contexto que reconocemos como hipermediatizado a partir de Scolari, luego él destruye un poco la idea de mediatización, pero es por una perspectiva particular. De algún modo, pone en tensión si es que existe algo como un individuo, ¿sí? O como un sujeto privado en este contexto, ¿no? Vamos a ir por eso. De alguna manera, y esto lo voy a poner en diálogo con otro texto que no estamos trabajando aún, pero que seguramente se los propongamos en alguna instancia, que es un texto de Paula Sibilia, que se llama La intimidad como espectáculo. Y él pone en tensión esta cuestión de qué pasa con aquello que ponemos en escena, ¿no? Nosotros como una imagen que se construye al armarnos un perfil, elegimos una imagen, sea la que sea nuestro rostro, sea la foto de nuestro gato, sea el fondo de una pared blanca, elegimos una imagen y empezamos a construir un perfil con una imagen determinada o una serie de imágenes. Y él lo pone en una relación, arranca como con una complejidad, ¿no? De decir, bueno, el respeto ya no existe, porque el respeto tenía que ver con el distanciamiento de ese espectáculo, ¿no? Como el distanciamiento y la observación lejana de algo que se retira, algo que está en un momento y se retira. Y dice, se ha perdido el respeto, pues permanentemente estamos expuestos, ¿sí? Permanentemente somos un espectáculo de exposición, ¿no? Estamos ahí presentes, nuestro rostro, nuestra imagen está presente, nunca deja de estarlo, pues aunque yo me vaya a dormir y apague el celular, mi imagen espectral sigue estando online, sigue estando ahí, mi perfil, pueden navegarlo cuantas veces quieran, pueden escribirme, hablarme, a pesar de que yo esté durmiendo, ¿no? A pesar de que yo no esté de hecho en esta plataforma, red, la aplicación, dispositivo, lo que llamémosle como le queramos llamar, esté o no esté usándolo, mi existencia ya está ahí. Entonces, ¿qué pasa? Hay como una tensión, ¿no? Entre esta dimensión de lo público y lo privado, que se empieza a poner en tensión, ¿no? Si yo estoy acá, pero no estoy, y estoy todo el tiempo, ¿sí? Es complejo, yo sé que lo estoy diciendo medio rebuscado, pero pensemos eso, ¿no? Ustedes de hecho ahora están viendo mi video y me ven a mí acá hablar y es probable que yo, mientras están ustedes viéndome, esté haciendo otra cosa. No estoy en vivo grabando, no estoy en vivo hablándoles a ustedes. Ustedes están viendo una grabación, ¿no? Sin embargo, mi imagen pública está aquí, ¿sí? Y está puesta y está construida y presente. Ahora, ¿qué sucede? Cuando nuestra imagen pública no es solamente la foto de perfil, sino que permanentemente hacemos público todo lo que hacemos, ¿sí? Seguramente vamos a decir, no hacemos público todo lo que hacemos, ¿no? Hay límites, hay barreras, sí, por supuesto que las hay, y ahí es donde entran, bueno, todas las discusiones que podemos tener, ¿no? Con el universo de internet y con el universo vivir online, que son, por supuesto que todos sabemos que construimos una narrativa sobre nosotros, construimos un perfil y a veces está más pensado y a veces menos, y a veces es más espontáneo y a veces es más ficcional, pero tenemos algún criterio de selección, sabemos qué foto subir o cuál no subir, o qué historia publico, en qué horario, cuándo, porque pienso quién no va a ver y quién no y demás. Sibilia, cuando habla de la intimidad como espectáculo, habla de esta idea de empezar a hacer, en vez de un diario íntimo, de llevar un diario íntimo donde yo cuento qué me pasa hacia la intimidad de mi ser, la escribo en un diario, empiezo a publicarla, ¿sí? En mis redes sociales. Tuiteo todo lo que me pasa, ¿no? Tuiteo y cuento. Hoy desaprobé un examen, me siento fatal, tengo ganas de ver a mis amigos, el aislamiento me está volviendo loca, ¿no? Digo, cualquier cosa que yo escribiría en un diario íntimo, de pronto lo hago público.
De nuevo, por supuesto que eso no es tan así, no es tan lineal, no es que necesariamente todo lo que nos pasa lo estamos compartiendo, pero sí hay como una dimensión de aquello que está como difuso, ¿no? Como ahí difuminado, que es qué pertenece entonces al terreno de lo íntimo y qué pertenece al terreno de lo social. En un momento elige citarlo a Roland Barthes para proponer qué es lo que Barthes consideraba la esfera privada y dice, esa zona del espacio y del tiempo en la que no soy una imagen o un objeto. Y entonces lo que dice es, no existe más el espacio privado, pues desde el momento, o sea, no existe para la persona el espacio privado, pues desde el momento en el que me creo un perfil, paso a ser, hasta que ese perfil deje de existir, pero deja de existir en algún momento, paso a ser para siempre esa imagen, ese objeto puesto en la pantalla, esta Lucía presente en un video, ¿no? Para siempre estaré aquí, ¿no? Entonces, ¿existe una esfera de lo privado? Posiblemente no. Y por eso, luego, cuando vamos al capítulo que se llama En el enjambre, hay una frasecita muy, muy breve y que para mí es bastante clave y de hecho me hace pensar un poco en el contexto actual, cuando dice, el enjambre digital consta de individuos aislados, ¿sí? Y ahí entramos en una cuestión que es bastante importante y por eso empezamos a cruzar estos campos de tecnología, poder, política, subjetividad, individualidad, personas, comunidad, ¿no? Como hay como una nube de conceptos que nos atraviesa, porque si nosotros somos sujetos aislados, entonces, ¿por qué estamos conectados, no? Es como, parecería que hay una tensión conceptual entre la idea de aislamiento y la idea de hiperconexión, ¿no? Si yo estoy, de hecho ahora estoy aislada en mi casa, literalmente aislada en mi domicilio, como muchos de ustedes, y estoy sola en mi casa, ¿qué pasa cuando tengo una videoconferencia con ustedes? ¿Qué pasa cuando nos reunimos para poner en común un tema? ¿Y qué pasa cuando no lo hacemos entre amigues o entre compañeros, sino que lo hacemos, empezamos a discutir y a participar en esferas que parecen ser esferas públicas tradicionales, como podría ser Twitter, por ejemplo, ¿no? Empiezo a tener una discusión en Twitter con X gente que aparece ahí. ¿Qué pasa? ¿No estoy conectada con esa gente? Como empieza a haber esa tensión entre el aislamiento y la conexión, ¿no? Son lo mismo, son dos caras de una misma moneda. Byung-Chul Han, cuando habla de aislamiento, de lo que habla es de alguna manera, desde esta perspectiva apocalíptica, por supuesto, de la sociedad atomizada, ¿no? Él lo que viene a proponer es que, dice, en el enjambre digital no hay un alma, ¿sí? No hay un alma en términos de, no hay como una cohesión social legítima y humana, digamos, ¿no? Reitero, es una tensión y es una discusión que puede ser eterna y que no tengo el agrado de tenerla con Byung-Chul Han, pero bueno, podemos tenerla con sus textos. Y pensaba, quienes pudieran ver la película El Círculo, quizás lo pueden ver más claramente, y si no, yo se las recomiendo porque está muy buena. Es un poco desquiciante, pero está muy buena. Pensaba en esta importancia que se da en esa película a la creación del perfil, ¿no? La tenemos a Emma Watson, que entra a trabajar a la empresa El Círculo, que tiene como estos servicios de asistencia y de multiplataformas y complejidad de ir unificando, ¿no? Todos los servicios y los beneficios y la vida de la gente en un solo lugar. Y ella empieza a trabajar en atención al cliente y vienen sus compañeros a decirle lo importante que es que se cree un perfil, pues ellos están todos conectados. Sin embargo, están todos conectados solamente a través de esa red, ¿no? Y es bastante complejo pensar cómo se construyen los vínculos ahí dentro de esa empresa, por ejemplo, entre compañeros. ¿Hay acaso vínculos de amistad ahí? ¿Hay acaso vínculos reales en ella transmitiendo 24 horas con su audiencia? Bueno, hay ahí algunas preguntas para hacerse sobre esta idea de si estamos conectados o estamos aislados, atomizados, ¿no? De hecho, podemos pensar también en los otros vínculos que tiene el personaje de Emma Watson con su familia y con su amigo del barrio, para pensar también cómo hay conexiones que se dan online y conexiones que se dan por fuera del online y que a veces están modificadas y atravesadas y son todas distintas, todas igual de respetables y todas como con su propia entidad. A la vez, ¿no? Byung-Chul Han habla en un momento de la idea de las masas y de que las masas no existen en los términos en los que se proponían anteriormente, ¿no? Lo nombra a McLuhan para pensar su idea de masas y dice esa idea de masa global y uniforme no existe, ¿no?
y, y pone de alguna manera en tensión el sentido de comunidad, ¿no? En esta idea de que estamos aislados o atomizados. Y pienso en la escena en la que presentan esta posibilidad de encontrar a cualquier persona en cualquier momento, ¿no? Y cómo se reúne la comunidad que está mediada por estas camaritas, cómo se reúne supuestamente esa comunidad para encontrar a una mujer que está prófuga de la justicia y luego para encontrar a el amigo desconectado de la protagonista. ¿Qué pasa ahí? Se reúne una comunidad con un fin, supuestamente, ¿no? Vemos una comunidad reunida hacia un objetivo, sin embargo no hay un vínculo real de comunidad, ¿no? De puesta en común, más allá del objetivo de encontrar una persona y mostrarla, tipo, la puedo encontrar, la encuentro, pareciera que me reuní con otros, pero hay una reunión efectiva, digo, ¿qué hay ahí, no? Y pienso en eso y un poco lo trabaja Byung-Chul Han en estos capitulitos. Pienso, por ejemplo, en las campañas en las que muchas veces participamos, en Twitter, que nos subamos a un hashtag y tal, y él habla mucho como de los trolls y de estas figuras que supuestamente están ahí participando, pero que son o no son reales. Bueno, lo podemos pensar, hay mucho para pensar ahí. Y pienso cuánto hacemos, ¿no?, en nuestra participación online, y cuánto eso trasciende o qué injerencia logra tener efectivamente en los hechos concretos y materiales de la vida, ¿no? Para pensarlo, tampoco, de nuevo, no voy a decir que participar en un hashtag o en una discusión no tenga sentido, ni tampoco voy a decir que sea lo único que tiene sentido. Digo, me parece que son como polaridades que no nos conducen a ningún lado, pero que tranquilamente podemos pensar ¿qué aporto yo en eso más que un número en esa participación? ¿Sí? Pensaba otro ejemplo de comunidades que existen y no existen, ¿no?, como tales, y pensaba, yo hace 1000 años, cuando era una niña jovencita, era fan de los Backstreet Boys, ¿sí? Mi motivo de vivir en ese momento era saber qué hacían los Backstreet Boys y cuál era su color favorito. Y si hubiera tenido Twitter en ese momento, seguramente hubiera estado en contacto con otro montón de seguidoras de los Backstreet Boys, y sabríamos todas las letras de las canciones y dialogaríamos sobre eso. Pero ¿qué injerencia tendría eso en la vida real o en la vida de los Backstreet Boys o en nuestra vida cotidiana? Posiblemente ninguna, ¿sí? Podría estar en un grupo en donde discutimos y miramos eso, pero eso no tendría, en ese caso, en mi vida personal, mucha más injerencia. Sin embargo, y uno podría decir, bueno, todas las comunidades online entonces son así. No, hay otro montón de comunidades online que sí, a pesar de reunirse virtualmente, ¿no?, en la digitalidad, sí tienen otros propósitos y otras acciones efectivas. Pienso, por ejemplo, acá en La Plata, cuando surgió el programa Procrear, hubo un montón de personas que compraron terrenos en lo que se conoce ahora como el Gigante del Oeste y que tenían problemáticas comunes que tenían que ver con los servicios y con, no sé, el acceso por las calles y demás, y se formaron comunidades online, pues se empezaron a agrupar en un grupo de Facebook y ese grupo de Facebook fue lo que derivó después en la acción colectiva presencial. Entonces, tenemos esta mirada para preguntar. Byung-Chul Han dice no existe la masa, no existe la comunidad, existimos como individuos atomizados y gobernados por el poder de la empresa. Bueno, también podemos pensar cómo nosotros tenemos la capacidad, a veces más y a veces menos, de revertirlo, ¿no? No quiero entrar mucho más profundamente en otras cuestiones como las teorías de clases o bueno, como en dimensiones que son mucho más complejas que lo que estamos preguntándonos ahora acá en esta clase en primer año. Pero bueno, es interesante pensar qué pasa con lo social, lo individual y lo colectivo cuando estamos mediados por plataformas que en general, y digo en general porque es en general pero no es siempre, veíamos la clase pasada con el video de Sofi y el texto de Natalia Suazo, que no nos pertenecen, ¿no? Digo, todo aquello que hacemos, todo aquello que decimos, en general está este video en sí mismo. Yo lo estoy grabando, pero también ha accedido a mi micrófono. Le di mi micrófono a un montón de empresas ya hace un montón, y están teniendo esto que yo estoy diciendo, ¿sí? El otro día veía que no me acuerdo quién hacía un experimento y lo podemos hacer todos, de decir zapatos acordonados, zapatos blancos acordonados, zapatos blancos, zapatos en punta blancos acordonados.
Y quizás, ¿no? Empieza en unos días a aparecerme, lo hablo por chat un par de veces, digo unas palabras un par de veces y el acceso a mi micrófono y a mi teclado y a lo que envío, mediado por estas plataformas, nada, se convierte en un dato que yo le estoy dando a estas empresas, ¿sí? Sofía en un momento mencionaba en su clase esta idea de proletarios digitales y de alguna manera, bueno, sí, estamos trabajando y estamos dando mucho de nosotros para unas empresas que ¿qué nos dan? Un servicio. ¿Cuál es? ¿Vale la pena? Yo me lo pregunto siempre, lo digo con la entera contradicción que me habita, que es, les estoy dando todo de mí, ¿y yo qué gano? Bueno, esto que disfruto, ¿no? Bueno, no sé, es una tensión re compleja y que muchas veces no nos deja dormir. Por último, Byung-Chul Han habla un poco de la cuestión del poder y la política, ¿sí? Y él lo vincula con la idea de mediación y de representatividad, ¿no? Y de representación, mediación y representación, dice. Y trabaja dos cuestiones puntuales que tienen que ver con, él dice que no hay más mediaciones, pero no lo dice en los términos en que nosotros entendemos a las mediaciones, sino que lo piensa en que no estamos condicionados. Él habla de mediaciones como si las mediaciones fueran un condicionamiento para que nosotros accedamos a determinada información, está mediado por los medios de comunicación tradicional, ¿no? Nosotros vamos a acceder a la información solamente a través de los medios tradicionales. Eso es lo que él explica como mediación, que no es lo que nosotros utilizamos como mediación, ¿no? Podríamos decirlo mediatización quizás, pero bueno, lo que dice es que ya no está el poder absoluto de la circulación de la información en las manos de los medios tradicionales, ¿sí? Nosotros no dependemos de medios direccionales como eran la radio, la prensa escrita o la televisión para enterarnos o para estar en contacto con la realidad, ¿no? Voy a poner 1000 comillas, en realidad, pues, es complejo. Entonces lo que dice es que ya no necesitamos de los medios tradicionales en su forma tradicional, sino que ahora nosotros también no solamente tenemos vías alternativas para informarnos, sino que incluso también podemos estar produciendo, ¿no? Y siendo esa voz informadora o parte por lo menos de esa cadena de información, ¿no? Y esto está, yo creo que la película está, El Círculo tiene mucho de esto que estamos viendo, por eso vuelvo a recomendar que la vean si no la vieron todavía. Porque de nuevo, ¿no? Es como esta idea de, bueno, nosotros consumimos contenidos, producimos contenidos, también podemos elegir no producir nada y mirar y ser lo que él denomina meros espectadores, y de nuevo nos vamos a preguntar, pero no hacemos nada después con eso que vemos, no interpretamos, no lo pensamos, por supuesto que lo pensamos, lo interpretamos, lo reconvertimos, lo damos vuelta, pero bueno, ¿no? Ahí hay como una cosa dando vuelta, que es que le falta quizás nuestra perspectiva hermosa de América Latina a Byung-Chul Han, para pensar eso, que no somos meros receptores, no somos recipientes vacíos que se llenan, sino que ponemos un poco las cosas en tensión en general, no todo es de la misma manera. Me estoy haciendo un nudo con esto, pero me parece como que requiere un montón de aclaraciones. Pero bueno, pone un poco en tensión esta idea de que ya no somos receptores, aunque podemos elegir serlo, no somos solamente receptores, aunque podemos elegir serlo, y que a la vez, como yo puedo presentarme a mí mismo, ¿sí? Como yo, Lucía, puedo presentarme a mí misma en la escena pública, ¿sí? Digamos, por alguna manera, por llamarlo así, entonces no necesito que otros me representen. Y empieza a hablar de una crisis de legitimidad en la representabilidad política, ¿no? Y de nuevo, es algo re interesante para mirar. Pensemos en el ejemplo, en El Círculo, que dicen, bueno, presentan a esta candidata que dice, yo voy a ser 100% transparente, voy a compartir todo lo que haga, todas las conversaciones que tenga van a estar disponibles para mis votantes, y que eso termina derivando en, primero, la cuestión de la privacidad. Dicen, en un momento en el libro aparece esta idea de, bueno, pero entonces no podríamos tener conversaciones en privado, pues siempre estamos en riesgo de ser filtrados. Y si existe la transparencia 100%, si, no sé, existe la transparencia 100%, yo me lo pregunto, si yo pongo una cámara en vivo acá en mi casa transmitiendo 24 horas, ¿todo de mí está expuesto? ¿O hay instancias en las que yo no voy a estar expuesta? Digo, mi interioridad básicamente no va a estar, pero digo, habrá cosas que busque la manera de que no aparezcan, o que serán invisibles, o que funcionarán de una manera y no de otra. Bueno, es complejo. Pero
pero a la vez nos pone como pregunta hasta qué lugar hasta qué punto vamos a dar lugar a que estas empresas estén, ¿no?, de alguna manera en control también de la participación política, ¿sí? Y pienso, digo, hay un montón de ejemplos para mirar esto, pero pienso en las campañas basadas en nuestros datos. Veíamos la semana pasada ese capítulo de podcast de Todo es Fake, donde entre Tomás Pérez Bisón y Omar Rincón discutían sobre cómo hay fórmulas perfectas, ¿no?, para crear series de altísimo consumo, ¿no?, y cómo son los datos que nosotros mismos proporcionamos en nuestro uso de determinadas plataformas los que luego son utilizados para construir productos que tengan más sentido para nosotros. ¿Qué pasa si eso mismo lo trasladamos a una campaña política? ¿Sí? De hecho, sucedió. Cada vez se organizan más contenidos, se producen y organizan y distribuyen más contenidos microsegmentados para que la misma idea, ¿no?, la misma propuesta esté contándose de distintas maneras para que llegue a más personas en la singularidad de cada uno. Entonces, de nuevo, podríamos pensar, entonces es cierto que no somos una masa, que estamos atomizados y que a mí me va a llegar un mensaje con las características que tiene que tener ese mensaje para llegarme a mí. Y de nuevo, ¿yo voy a necesitar que alguien me represente si yo puedo presentarme a mí misma? ¿No? No lo sé. Es de nuevo como una cosa como, ¿dónde está la legitimidad? ¿Qué es lo que hace ese que yo no puedo hacer? Si ese detenta el poder de la palabra, y yo también tengo el poder de la palabra, ¿no? Y a la vez entramos en otro de los temas que mencionaba Sofía la semana pasada, que es la idea de la posverdad. Si todas las verdades son posibles, entonces ¿cuál es la verdad? ¿No? Bueno, es un caos y un universo enorme, pero me gustaría cerrar con el último punto que plantea la película y que también aparece reflejado aquí, y que tiene que ver con pensar en esta posible obligatoriedad, ¿no? En un momento dicen, bueno, que el voto sea solamente por esta plataforma, creo que se llama True You, ¿no? Que el voto sea por acá, que las elecciones sean por acá y que entonces ya no haya una democracia representativa, sino que haya una democracia directa, que cada decisión que haya que tomar la tomemos los votantes como ciudadanos aquí, ¿sí? Y entonces, de nuevo, nos vamos a estar haciendo una pregunta que es, si nosotros, digo, más allá de que nuestra democracia no pase por Facebook o por cualquier plataforma de las que habitamos, más allá de que nuestra democracia, nuestro sistema electoral no pase por ahí, ¿qué pasa un poco como con la representatividad, como con la idea de la democracia? ¿Qué pasa con nuestras libertades? ¿Y qué tanto espacio cedemos, ¿no?, a estas empresas a controlarlo? ¿Sí? ¿Qué pasa? Y de nuevo, es esta pregunta, ¿qué pasa con nuestros datos? ¿Qué pasa con nuestra privacidad? ¿Qué pasa con nuestra existencia? Con nuestros vínculos, con nuestros contactos, con nuestros gustos, ¿no? Con nuestro disfrute. ¿Qué pasa con aquello que tenemos para nosotros y que de pronto no solamente es para nosotros, ¿no? Y también pensar como de esta manera y de este modo damos paso un poco a la última parte de la materia que va a empezar en un par de clases con el módulo 3, que es ¿qué nos pasa a nosotros también con todo eso? ¿No? ¿Por qué pensamos en términos generales dimensiones que también tenemos que pensar en términos subjetivos? ¿Sí? Si yo pienso en las relaciones humanas, las puedo pensar conceptualmente, pero también las voy a pensar desde mi lugar, ¿sí? Entonces volvemos al círculo de decir, bueno, uno tiene una subjetividad, tiene un punto de vista en el que parte, trata de romperlo, de deconstruirlo, de abrirlo, de criticarlo, de mirarlo en sus complejidades, pero también es importante pensar que no es que existen generalidades, ¿sí?, sino que existen de nuevo miradas subjetivas. Entonces también Byung-Chul Han nos sirve como puerta, y lo van a ver específicamente a través de la película, pero en el podcast de Anfibia aparecen como todos los temas ahí salpicados, ¿no? En esta mirada crítica, todos los temas salpicados para pensar, perfecto, nosotros como individuos vivimos en una vida material, ¿sí?, que tiene unas reglas de sociabilidad y que tiene unas reglas de comunidad y que habitamos de una manera y que tiene derechos y responsabilidades, y elegimos también vivir en una vida que está atravesada por los medios digitales, ¿no?, donde tenemos nuevos roles, donde tenemos nuevos lugares y donde también hay lógicas de poder, lógicas de mercado que operan sobre nuestra subjetividad y sobre nuestra individualidad. Entonces es como un poco como ir sobre esa circularidad de temas y de preguntas. Sepan que el universo para nosotras se termina constituyendo siempre en preguntas, ¿no? Nada termina de estar demasiado resuelto. Pues
la vida es un poco así, ¿no? Las ciencias sociales, la filosofía nos terminan siempre dejando en preguntas, en nuevas preguntas. Pero bueno, de alguna manera queríamos que con esta clase y con estas clases de este módulo pudiéramos pensar como destruir un poco esta idea de en Internet somos libres, vivimos una vida abierta, Internet es gratis, Internet no es gratis, pagamos por él y trabajamos y nos pagan también por Internet, digo, Internet no es gratis. Bueno, hay un montón de mitos, ¿no?, que circulan, que tienen que ver fundamentalmente con eso, ¿no?, con la libertad. Internet y las nuevas tecnologías como un espacio abierto y libre, que hay mucho de eso, por supuesto que sí, pero hay mucho que no, ¿sí? Y en general llegamos mucho más a lo que no que a lo que sí. Bueno, espero haber sido clara. Sé que a veces voy y vengo sobre las ideas y espero que eso funcione. Si no, saben que nos pueden preguntar. Estamos en las 3 comisiones garantizando espacios de consulta por YouTube, por Zoom, por correo electrónico permanentemente. No tengan miedo ni inseguridad de escribirnos, porque estamos acá para tratar de que este proceso de aprendizaje sea colectivo y de que nadie se nos quede en el camino. Así que participen, escríbanos, hablen con nosotras, que nos hace bien a todos. Con esto damos cierre al módulo 2, ¿sí? Con este material y con esta clase damos cierre al módulo 2, que va a tener su evaluación en un par de semanas. Les vamos a contar específicamente la fecha y demás, y la modalidad, se los vamos a dejar por escrito. Pero bueno, nada, escríbanos, estén en contacto, participen en las actividades, no queremos que se pierdan. Les mandamos un abrazo grande.